Bien, en este video les voy a mostrar el funcionamiento de este equipo, que es el equipo Optisen Pop de la empresa Mecasys. Bueno, como les había contado en el video previo, este es un equipo pensado en un ámbito más que nada de química analítica. Es por eso que puede sonar o puede resultar al momento de trabajar en nuestras clínicas un poco menos amable cuando tenemos un gran número de estas. Sin embargo, para efectos didácticos, es bastante simple de utilizar. Como recordamos, tiene un carril, un carrusel, que permite hasta la incorporación de 8 muestras como máximo. Puede trabajarse con un número mínimo, de una, por supuesto. ¿Sí? En el menú de inicio vamos a encontrar 4 opciones principales. ¿Sí? Voy a mover esto un poco para que enfoque un poco mejor la luz. Bien, no sé si se alcanza a apreciar, pero tenemos 4 modos. Tenemos uno que dice ATC, STC, SUR y KIN. ¿Sí? Nosotros, para el trabajo en este curso de Bioquímica Clínica 1, principalmente vamos a utilizar el modo ATC y el modo SUR. Voy a empezar primero con el modo SUR. El modo SUR es en estricto rigor un modo de barrido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le doy la orden al equipo de que me lea dentro de un rango de longitudes de onda todos los valores de absorbancia de una muestra determinada. ¿Sí? Entonces, en estricto rigor, este modo SUR a mí me sirve para hacer espectrogramas, ¿ya? O curvas de espectro de absorción, como quieran llamarlo. La gracia que tiene este equipo es que tiene una pantalla táctil, ¿sí? Es una pantalla resistiva, no es una pantalla capacitiva como la que tiene la mayoría de los teléfonos celulares en la actualidad. Antiguamente los celulares venían con este mismo tipo de pantalla. ¿Qué quiere decir que es resistivo? Que yo necesito hacer presión sobre la pantalla para que se produzca la señal, a diferencia de los teléfonos capacitivos, ¿sí? O de las pantallas capacitivas. En este lado vemos que tenemos una carpeta que dice favoritos y hay una serie de programas que yo puedo, valga la redundancia, programar, ¿sí? Podemos guardarlos, podemos seleccionarlos como para hacer el trabajo más ágil, pero nosotros vamos a utilizar principalmente en este curso modo ATC y modo SUR. Estos dos que están aquí abajo son opciones asociadas a la configuración del equipo, ¿sí? Tampoco nos vamos a meter en eso por ahora, ¿sí? Si tienen más interés lo podemos conversar después, asociado a cómo se programa todos los componentes electrónicos y mecánicos. No conviene hacerlo así, conviene mantener siempre la configuración de fábrica para evitar cualquier tipo de error. Si se fijan, en esta zona de aquí abajo aparecen dos indicadores. Hay uno que dice una V corta, una V, ¿sí? Que está en amarillo, ¿sí? Y al lado algo que dice V, ¿sí? Eso quiere decir que en este caso este equipo tiene dos lámparas, una lámpara para el rango visible, de ahí esa B, y para el rango ultravioleta, ¿sí? ¿Por qué está este en amarillo? Porque se programa este equipo para que la lámpara UV se mantuviera apagada. No la vamos a utilizar. Con la lámpara visible, más que suficiente para las mediciones que tenemos que realizar durante este curso, ¿ok? Entonces, vamos a partir con el modo SUR, que es el modo que ustedes van a utilizar para realizar el espectrograma, ¿sí? Hacen presión sobre el modo SUR, se fijan que aquí hay una barra que comienza a cargar. Cuando estos botones que están aquí abajo se vuelvan de color, se iluminen, ¿sí? Recién ahí yo puedo comenzar la configuración inicial. Ya hasta ahora yo no puedo hacer nada. Se fijan que cambia de color y tengo tres pestañas acá. Una pantalla que dice Measure, de medición, una pantalla que dice Setup, que es la configuración, y una pantalla que dice Report, que en el fondo me da los datos que van saliendo, cómo puedo visualizarlo. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Ir a la configuración, al Setup, ¿sí? Presionamos en la pestañita del Setup y tenemos varios elementos. El primero nos dice el nombre, podemos incluir un nombre si queremos guardar. En general no guardamos cuando hacemos una curva de espectrograma, sino que simplemente lo dejamos tal cual. Y aquí dice Cell Type. ¿Qué quiere decir eso, Cell Type? Aquí yo puedo seleccionar cuáles de las 8 posiciones que tiene este carrusel de muestras, que están esquematizadas acá, quiero que el equipo efectivamente mida, ¿ya? Yo puedo apagar algunas, por ejemplo, en este caso solamente me va a leer la primera cubeta. ¿De qué me sirve esto? Si tengo pocas muestras, por ejemplo, si tengo 3 muestras, marco simplemente 3 y el resto no me las lee. Si yo las marcara todas, ¿ya? Y cargara simplemente 3, por ejemplo, cubetas acá,
no pasa nada. Lo único diferente es que va a ser también esas lecturas aunque no exista ninguna cubeta en esas posiciones. ¿Ya? Por lo tanto, con esto yo hago el trabajo un poquitito más rápido. ¿Ya? Vamos a dejar simplemente una por este momento para medición, para los ejemplos que voy a dar. Aplicamos, ¿sí? Y vemos que acá dice Start Wave. ¿Qué quiere decir eso? Es la longitud de onda inicial que nosotros queremos darle al equipo para que comience a hacer el espectrograma. ¿Cuál va a ser la longitud de onda más baja que nosotros queremos aplicar? Aquí sigan lo que está descrito en el manual de trabajos prácticos. Podemos colocar, por ejemplo, en este caso voy a colocar 400 nanómetros, y con esta tecla, que es un análogo de la tecla Enter de un teclado QWERTY tradicional, ¿no es cierto? Enter. Se fijan que cambió a 400. Aquí dice EndWave 600. ¿Ya? Yo lo puedo cambiar aquí también, ahí donde está el tecladito. Puedo colocarle, no lo sé, 650 por ejemplo. ¿Ok? Y Enter. ¿Ya? Donde dice Interval, quiere decir cada cuánto intervalo de longitud de onda me va a medir. En este caso está programado para 5, yo lo voy a dejar en 10. ¿Qué quiere decir eso? Que va a leer de 10 en 10 comenzando en 400. Eso quiere decir 400 nanómetros, 410, 420, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 650 nanómetros. ¿Sí? Eso que dice memo quiere decir dónde va a quedar guardado en el caso eventual que yo guarde este trabajo. ¿Sí? En general lo dejamos tal cual. Y lo dejamos en el Fast Mode, que es un modo más rápido de trabajo, donde aparece sí, toda la información al final cuando termina de hacer el espectrograma. Aplicamos en el botón Apply. ¿Sí? Una vez que tenemos eso recién hecha la configuración, vemos que cambiaron algunos parámetros acá. Aquí ustedes van a tener todas las longitudes de onda que se programaron, y en este pequeño gráfico les va mostrando el espectro. ¿Sí? Recién aquí yo voy a hacer esto que dice Baseline o línea base en este botón azul que está al medio. ¿Qué hace con ese botón? Lo que hace es eliminar las señales de ruido de fondo del equipo. ¿Ya? Equivale un poco a blanquear el equipo, ¿ya? Pero no es exactamente lo mismo, porque en este caso yo puedo hacer la línea base tanto con un blanco o tanto con aire, dependiendo de qué es lo que yo esté buscando. ¿Sí? En este caso lo podemos hacer con un blanco de reactivo, con un blanco de agua o con aire, dependiendo de cuál sea la técnica. En algunos casos se hace con blanco de reactivo. ¿Ya? Entonces, voy a hacer esa línea base con un blanco, en este caso un blanco de agua, simplemente para ejemplificar. Yo aquí ya tengo una cubeta con agua desionizada y la voy a colocar, siempre recuérdense, en esa posición para que el camino óptico no se vea interferido. Coloco acá, cierro la tapa, ¿ya? Y hago la línea base, baseline. Si yo le coloco medir antes de hacer la línea base, me va a decir hay que hacer una línea base. El equipo me reconoce que no se ha hecho y me dice, por favor, haga una línea base antes para poder restar ese ruido de fondo del equipo. ¿Okay? Bien, está lista, está hecha. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Como solamente programé esta primera posición, quito esta cubeta, ¿ya? Y vamos a proceder a hacer el espectro de esta solución, que es una solución de color amarillo. ¿Ya? Da lo mismo cuál sea, simplemente para ejemplificar. Ahora sí, ¿ya? Yo con la tecla Measure comienzo a hacer la medición. Presiono Measure, el equipo va a ir leyendo, ¿sí? Aquí está midiendo todo ese rango de longitud de onda que yo le ordené, ¿sí? Desde 400 a 600 nanómetros con un intervalo de 10 nanómetros. Se fijan, es bastante rápido y aquí, si se puede apreciar, da ya una pequeña curva. Aquí es donde me sirve el botón Report, ¿ya? El botón Report me va dando, en primer caso, los datos en forma de tabla, ¿ya? Fijan, aquí está todo el reporte. Está la tabla aquí abajo con todas las longitudes de onda y la absorbancia, longitudes de onda y absorbancia. Y me muestra también el espectrograma. ¿Sí? Si esto estuviera conectado a una impresora, podríamos imprimirlo. En el caso de ustedes, tienen que graficarlos. No sé si se alcanza a ver muy bien por la iluminación, pero la curva va en esta zona. ¿Sí? Podemos cerrar esto. Vamos a Report Option. Podemos mover diferentes opciones donde lo queremos guardar, etcétera, etcétera. Cancelamos. ¿Sí? Volvemos a la medición y podemos hacer lo mismo. Como el equipo ya fue hecha la línea base en este equipo, la baseline ya fue hecha, no es necesario volver a hacerla. Si están trabajando con mensurando con un analito que tiene una naturaleza diferente o con un blanco diferente, deben hacer una nueva línea base para cada analito.
En este caso, como vamos a trabajar con el mismo analito en los primeros laboratorios, no es necesario que se haga una línea base cada vez, ¿ya? Si ustedes prepararon un blanco, pueden trabajarlo, no hay ningún problema. ¿Qué quiere decir eso? Yo saco la muestra y puedo colocar mi blanco. No va a ser siempre necesario. También puede trabajar con varios compañeros. Pueden colocar varias muestras en todos los carriles y les va a aparecer los datos de cada curva, cada espectrograma. ¿Sí? Bien, eso con respecto al modo SUR. Para salir de este programa, en la X, en la esquina superior derecha. Nos pide si queremos guardar los cambios, le decimos que no. Bien, volvemos a la pantalla inicial, vamos a ver ahora el modo ATC. Este modo es ATC porque se llama de absorbancia, transmitancia y concentración y me da la opción de leer a una sola longitud de onda o a más de una. Hay algunas técnicas que, por ejemplo, están diseñadas para hacer una medición de una longitud de onda, después en otra longitud de onda y trabajar con la diferencia de absorbancia entre ambas longitudes de onda. Los métodos que vamos a trabajar durante este curso van a ser principalmente de una sola longitud de onda. Por lo tanto, elegimos la primera opción que dice Single Wave, la opción superior. Esperamos que el equipo cargue. Una vez que se carga, se iluminan los botones de la parte inferior. Nuevamente, ¿para qué voy a ocupar yo este modo de absorbancia, transmitancia y concentración? Principalmente para medir absorbancias. Ya durante este curso vamos a trabajar principalmente los datos como absorbancia. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes estén haciendo, por ejemplo, una curva de calibración para medir la ley de Beer, o que estén midiendo, no lo sé, puede ser una técnica para determinar el límite de blanco o el límite de detección, por ejemplo, van a trabajar en este método ATC. ¿Ya? La gracia de lo que vimos primero del espectrograma es que con eso ustedes obtienen la longitud de onda óptima, de mayor absorción para trabajar. Y eso es justamente lo que se coloca aquí. ¿Sí? Obviamente están trabajando con el mismo mensurando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? También ir al setup, a la configuración. ¿Ya? El nombre lo dejamos tal cual. Aquí, al igual que en el modo SUR, Cell Type quiere decir que yo puedo activar o desactivar la lectura en diferentes cubetas. Lo voy a dejar tal cual, en cancelar. Y esto sí es importante, y esto es lo que ustedes van a modificar en este programa, donde dice Wavelength o longitud de onda. ¿Sí? Se van al teclado y colocar la longitud de onda que obtuvieron en ese espectrograma, ¿sí? La que sea, o sea, 540, por poner un ejemplo. ¿Sí? Simplemente estoy ejemplificando, ni siquiera me fijé la longitud de onda que nos dio de mayor absorción en el caso que vimos. ¿Sí? Pues lo voy a dejar ahí por si acaso. ¿Ya? Apretan la tecla Enter y el resto lo dejan tal cual. Como vamos a trabajar en modo absorbancia, esto que dice Factor y Unit lo dejan tal cual. Tal cual, ¿sí? Eso quiere decir que en este caso les va a aparecer una columnita con la información de absorbancia, otra con la transmitancia y la de concentración. La de concentración y de absorbancia van a ser idénticas porque el factor es 1. ¿Ya? Si yo tuviera, por ejemplo, ya una curva de calibración hecha y hubiera ya calculado mi factor de calibración, podría colocar aquí el factor de calibración e inmediatamente tener la concentración. ¿Ya? Pero para poder hacer sobre todo la validación y en general los métodos simples que vamos a hacer durante este curso, vamos a utilizar principalmente sin modificar esa línea. Ya vamos a dejar el factor como 1. Cambiamos entonces solamente la longitud de onda. Aplicamos. Una vez que está aplicado, yo puedo hacer el auto cero. Este auto cero yo lo puedo hacer tal cual. ¿Sí? No hay nada. No hay ninguna cubeta puesta, hago el auto cero. ¿Sí? Si yo utilizo este modo, cada vez que yo lea un blanco de reactivo, ¿ya? Lo va a dar como una lectura de absorbancia, aunque sea pequeña. ¿Sí? Y esa lectura de ese blanco de reactivo, ustedes deben restársela a la lectura de la muestra. ¿Sí? Es igual que hacer un blanco. La otra opción es colocar el blanco de reactivo y realizar el auto cero con el blanco ya puesto. ¿Sí? Sigan las indicaciones de su docente a cargo en estos casos de cómo deben hacer para cada caso. ¿Ok? Ya, entonces, se realiza el auto cero. Siempre esto cerrado. Recuerden que cualquier luz externa nos puede dar un dato erróneo. ¿Ya? Se considera lo que se llama luz parásita. Cualquier luz que llega al detector, pero no proviene de la fuente de luz, en este caso de la lámpara. Colocamos la muestra, ¿sí? Y ahora sí le colocamos a medir. Se fijan que aquí me va a dar un dato de una longitud de onda y un número de absorbancia, en este caso 0.065. ¿Sí?
Con ese valor yo puedo trabajar después. Si tienen más cubeta, obviamente va a darles más datos hacia abajo. Pero muy a grosso modo, ese es el funcionamiento de este modo ATC. ¿Ya? Primero siempre o hacer el auto cero, ya sea con la cubeta vacía o con la cubeta con el blanco respectivo. ¿Sí? Si lo hacen solamente con la cubeta vacía, tienen que leer la absorbancia del blanco y después restársela la absorbancia de la muestra. ¿Sí? De repente es bueno también hacer ese ejercicio para no olvidarnos de la importancia del blanco de reactivo. ¿Sí? Bien, para salir, apagamos y simplemente le decimos que no guarde los cambios. Muy a grosso modo, ese es el funcionamiento de este equipo. Es un equipo bastante amable, bastante simple de trabajar. Sí hay que tener cuidado sobre todo de no producir ningún tipo de derrame en el portacubeta. ¿Ya? Cualquier otro tipo de duda me pueden escribir a mí o consultar con su profesor a cargo.